¿Alguna vez has visto una carreta a punto de colapsar y a la única persona capaz de salvarla ignorada por completo? Porque en una tarde ardiente de septiembre de 1883, una rueda rota estuvo a punto de dejar a un vaquero varado, hasta que Lila Vance lo vio antes que nadie. Hook, el radio quebrado sobresalía como un hueso partido, señal inequívoca de desastre. Bastaba un solo movimiento en falso para que la carreta se desplomara. Y mientras el dueño bebía tranquilamente dentro del salón Silver Spur, Liela permanecía inmóvil en la calle polvorienta de Montreux, Colorado, analizando el daño con la precisión de alguien que conocía la madera, el peso y el peligro. Bombastic Hook, lo que parecía un problema menor, iba a convertirse en una demostración silenciosa de habilidad, desafío social y determinación, porque Leela estaba a punto de intervenir en un mundo que insistía en decirle que no debía hacerlo. El sol de la tarde caía pesado sobre el valle montañoso, haciendo vibrar el aire sobre los caminos compactos. Leela caminaba hacia la tienda, con la lista de provisiones de su padre doblada en el bolsillo del delantal, cuando la carreta inclinada llamó su atención. El caballo alazán atado cerca del salón indicaba que su dueño estaba dentro, ajeno al peligro. Ella se detuvo en seco. Podría seguir caminando. Eso era lo que se esperaba de una joven de 22 años. Pero Leela nunca fue experta en obedecer expectativas. Su padre le había enseñado a desmontar y reparar ruedas antes incluso de enseñarle modales de mesa, y sus ojos entrenados sabían que aquella rotura era reciente y peligrosa. Se agachó junto a la rueda, dejando la cesta en el suelo, y pasó los dedos por la madera astillada. El color claro del corte confirmaba que el daño era nuevo. Si alguien intentaba mover la carreta, la rueda cedería por completo. El cálculo fue instantáneo, menos de una hora de trabajo con las herramientas correctas, y sabía exactamente dónde conseguirlas. La caballeriza estaba a 2 edificios de distancia, y Marcus Webb, viejo amigo de su familia, aún le debía un favor después de que Lila ayudara a salvar a su caballo enfermo meses atrás. Regresó minutos después con los brazos llenos de herramientas y un radio de repuesto que Marcus había tallado y guardado. Él no hizo preguntas, solo asintió cuando Lila explicó la situación. De rodillas en la tierra caliente, trabajó con movimientos seguros y económicos. Retiró el radio dañado, alineó la rueda, encajó la pieza nueva y la fijó con precisión. Cada golpe y ajuste demostraba años de aprendizaje silencioso, un conocimiento heredado que pocos esperaban ver en manos femeninas. La carreta recuperó su equilibrio, firme y funcional, como si nunca hubiera estado al borde del desastre. Y mientras el polvo se asentaba y el pueblo seguía con su rutina, Lila Vance acababa de hacer algo más que reparar una rueda. Había desafiado una norma invisible con pura competencia, dejando una marca silenciosa en una tarde cualquiera del viejo oeste. Ahora dime, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Y si te gustan relatos del oeste donde la habilidad y el coraje rompen expectativas, suscríbete, porque esto recién comienza. Había aprendido de joven que la confianza era más importante que la fuerza en este tipo de trabajo. Había que confiar en el conocimiento de cómo encajaban las cosas. Había que comprender los puntos de tensión y la distribución del peso. Su padre siempre decía que un buen carro era como un ser vivo. Todas sus partes funcionaban en armonía, y había que respetar esa armonía, incluso cuando se hacían reparaciones. Estaba apretando el último tornillo cuando oyó pasos sobre la acera de madera detrás de ella. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz era baja, áspera, más por sorpresa que por enfado, y Lela no se molestó en levantar la vista mientras daba una última vuelta al tornillo. Arreglando tu carro. El radio estaba completamente roto. Habrías perdido toda la rueda en menos de 1 kilómetro. Lo veo, pero no he pedido ayuda. No, no lo has hecho. Leela se enderezó, se limpió las manos en el delantal y finalmente se volvió para mirar al dueño del carro. Se le cortó la respiración por un momento antes de recuperar la compostura. Era alto, medía más de 1,80 y tenía los hombros anchos, fruto de años de duro trabajo más que de exceso.
Tenía el pelo oscuro, que necesitaba un corte y le llegaba casi hasta el cuello, y varios días de barba le sombreaban la mandíbula. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención, de un azul profundo y sorprendentemente claros en contraste con su piel curtida. La observaban con una intensidad que debería haberla incomodado, pero que, en cambio, le provocó una extraña sensación en el pecho. Quad Northfield, dijo al cabo de un momento, quitándose el sombrero. Y le agradezco su ayuda, señorita, aunque me pregunto qué le llevó a ofrecérmela sin preguntar. Lela Vance. Ella lo miró fijamente y respondió. No se lo ofrecí. Simplemente vi algo roto y lo arreglé. Mi padre me educó para ser útil, señor Northfield, no decorativa. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, transformando su rostro de simplemente atractivo a algo que le hizo saltar el corazón. Sospecho que tuvo un éxito admirable en ambos aspectos. Señorita Vance, ¿cuánto le debo por la reparación? Nada, el rayo vino de Marcus Webb, de la caballeriza, y él puede saldar cuentas con usted si lo desea. Mi trabajo es gratis, ya que usted no lo solicitó. Eso no me parece justo. Lo justo habría sido que se diera cuenta de que su rueda estaba rota antes de intentar marcharse y acabar aplastado bajo su propio carro. Lela se agachó para recoger las herramientas, muy consciente de que sus ojos seguían sus movimientos. Considérese afortunado de que yo pasara por allí. Empiezo a pensar que la suerte tiene muy poco que ver con ello. Su voz se había vuelto más grave, adquiriendo un tono que hizo que una sensación de calidez se extendiera por su pecho. Señorita Vance, ¿me permitiría invitarla a cenar como agradecimiento? El comedor del hotel sirve una comida decente y me gustaría mucho saber más sobre la mujer que repara carros rotos sin que se lo pidan. Lela debería haber rechazado la oferta. Tenía que comprar provisiones y su padre la esperaría en casa antes de que anocheciera. El rancho estaba a 1 hora en coche de la ciudad y ya había pasado más tiempo del previsto reparando la rueda. Pero algo en los ojos de Quad Northfield la hizo dudar. Le dio ganas de decir que sí, a pesar de todas las razones sensatas para rechazar la invitación. Tengo que hacer unos recados primero, se oyó decir. Pero puedo reunirme con usted en el hotel dentro de 1 hora si su invitación va en serio. Nunca he estado más en serio en mi vida. La forma en que lo dijo, con esa leve sonrisa y esos ojos increíblemente azules fijos en su rostro, hizo que Lela se preguntara si todavía estaban hablando de la cena. Devolvió las herramientas a Marcus y terminó sus compras en un día, con la mente repitiendo cada momento del encuentro. Cuando subió las escaleras del comedor del hotel, su corazón latía más rápido de lo que justificaba el paseo. Quad la esperaba justo dentro de la puerta y se había arreglado considerablemente. Tenía el pelo húmedo y peinado hacia atrás, la barbilla recién afeitada y llevaba una camisa limpia que resaltaba la anchura de sus hombros. «Has venido», dijo, y ella percibió un verdadero alivio en su voz. «Dije que lo haría. Yo cumplo mi palabra, señor Northfield. Quad, por favor. Señor Northfield me hace parecer mi padre, y prefiero no recordar a él esta noche». Había una historia detrás de esas palabras. Algo oscuro y doloroso. Pero Leala no insistió mientras él la guiaba a una mesa en la esquina, con vistas a las montañas a través de los altos ventanales. El comedor estaba medio lleno, en su mayoría ganaderos y hombres de negocios, y ella sintió varias miradas curiosas en su dirección. Montreux era tan pequeño que los recién llegados llamaban la atención, y Quad Northfield sin duda era un recién llegado. «¿Cuánto tiempo lleva en la ciudad?», le preguntó una vez que pidieron pollo asado para ella y filete para él. «3 días. Estoy buscando propiedades al sur de aquí, pensando en montar mi propio rancho». Giró la taza de café entre sus manos, moviendo inquietos sus fuertes dedos. «He estado trabajando en las fincas de otros desde los 15 años, ahorrando cada centavo. Por fin tengo lo suficiente para empezar de verdad. Es mucho tiempo trabajando para conseguir algo». 13 años. Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la mesa. «Me fui de casa joven y enfadado, decidido a demostrar que podía hacer algo por mí mismo sin la ayuda ni la aprobación de mi padre. Me llevó casi todo ese tiempo darme cuenta de que ya no estaba tratando de demostrarle nada. Lo hacía por mí misma.
Leela entendía ese tipo de determinación, esa necesidad de definirse a uno mismo por sus propios logros en lugar de por las expectativas de la familia. Mi madre quería que fuera profesora, dijo. Pensaba que era una profesión respetable para una mujer, algo refinado. Pero yo quería trabajar con las manos para construir y arreglar cosas, para entender cómo funcionaba la maquinaria. Discutimos constantemente, por eso hasta que ella falleció hace 5 años. Siento mucho tu pérdida. Gracias. Fue neumonía, muy repentina. Pero antes de morir, me dijo que estaba orgullosa de en quién me había convertido, aunque no fuera lo que ella había planeado. Eso lo fue todo para mí. Llegó la comida y la conversación fluyó con facilidad mientras comían. Quad le habló de la propiedad que estaba considerando comprar. 800 acres de buenas tierras de pastoreo con un arroyo que las atravesaba y madera para construir. Ella le habló del rancho de su padre, más pequeño, de 500 acres, pero bien establecido, y de cómo esperaba ampliar su negocio de cría de caballos. ¿Sabes de caballos? Quad se inclinó hacia adelante, con un interés genuino que iluminaba su rostro más que el de la mayoría de la gente que conozco. Nos especializamos en caballos de vaqueros. Son buenos, robustos, inteligentes y resistentes. Mi padre se encarga de la parte comercial, pero yo hago la mayor parte del entrenamiento. Me encantaría ver tu negocio alguna vez. Necesitaré buenos caballos para mi rancho y prefiero comprárselos a alguien que realmente entienda de animales que a un comerciante que solo quiere vender. Pásate cuando quieras. Estamos a 1 hora al norte de la ciudad, en el rancho Vance. Cualquiera te puede dar indicaciones. Lela hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Estaré encantada de enseñártelo. En ese momento, algo pasó entre ellos, un reconocimiento de la conexión que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos sentían profundamente. Quad extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba en señal de invitación, y tras solo un instante de vacilación, Leela colocó su mano en la de él. Los dedos de él se cerraron alrededor de los de ella, cálidos, callosos y suaves, y ella sintió ese contacto en todo su cuerpo. Quiero ser sincero contigo, dijo él en voz baja. Yo no buscaba esto. Vine a Montrose centrado en construir un rancho, en alcanzar por fin el objetivo por el que he trabajado durante 13 años. Pero entonces salí de ese salón y te vi agachada junto a mi carreta, completamente absorta en arreglar algo que no era tu problema. Y algo cambió dentro de mí. Sé que suena descabellado. Nos conocimos hace solo unas horas, pero siento que he estado esperando toda mi vida para encontrar a alguien como tú. A Leela se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Debería decirle que se calmara, que esos sentimientos eran demasiado intensos y repentinos. Pero la verdad era que ella sentía exactamente lo mismo. Mi padre siempre dice que se puede conocer el carácter de un caballo en los primeros 5 minutos, si se presta atención a las cosas adecuadas. Quizás las personas no sean tan diferentes. ¿Y qué te dice tu evaluación del carácter sobre mí? Que eres un hombre que trabaja duro y cumple sus promesas. Que alguien en quien deberías haber podido confiar, probablemente tu padre, te ha hecho daño y eso te ha hecho ser cauteloso a la hora de dejar entrar a la gente en tu vida. Que, bajo toda esa cautela, te sientes solo y esperas algo más que un rancho exitoso. Ella lo miró fijamente a los ojos. ¿Estoy cerca? Terriblemente cerca. Su pulgar acarició los nudillos de ella, una caricia suave que le provocó un escalofrío en el brazo. ¿Y tú, Lila Vance? ¿Qué debería saber sobre ti? Que no hago nada a medias. Cuando me comprometo con algo o alguien, lo doy todo. Que creo en el trabajo duro, la honestidad y el cumplir la palabra dada. Que no tengo paciencia para los juegos ni las falsedades. Respiró hondo. Y que no busco a alguien que me cuide. Puedo cuidar de mí misma, pero me gustaría mucho encontrar a alguien con quien construir algo. Alguien que me vea como una verdadera compañera, que se quede y también cure mi corazón. Las palabras salieron crudas y sin filtro, y Quad pareció casi sorprendido de haberlas dicho en voz alta. Pero no se retractó, solo le apretó la mano con más fuerza y esperó su respuesta.
Leela sintió que su propio corazón se tambaleaba en su pecho. Era una locura, imposible, demasiado rápido y demasiado intenso. Pero también se sentía más correcto que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en sus 22 años. Ni siquiera sé si tu corazón está roto, dijo ella, con una voz apenas superior a un susurro. Lo ha estado. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años y mi padre me culpó por ello. Dijo que la distraje mientras trabajaba y que por eso se cayó. No era cierto. Ella tenía el corazón débil. El médico lo confirmó, pero mi padre necesitaba culpar a alguien y yo era la víctima perfecta. Me fui 3 años después y nunca volví. He pasado 13 años diciéndome a mí misma que no me importaba, que no necesitaba una familia ni vínculos. Pero al verte hoy, al hablar contigo ahora, me doy cuenta de que solo he estado esperando a la persona adecuada en quien confiar todos esos pedazos rotos. Las lágrimas picaban en los ojos de Leela. Eso no está roto, Quad. Solo está herido. Y las heridas pueden curarse si las dejas. ¿Me ayudarás a dejarlas curar? Era demasiado prometer después de una cena, después de unas pocas horas de conocer a alguien. Pero Leela se encontró asintiendo de todos modos. Se encontró creyendo que a veces sí se sabía en 5 minutos, que a veces la persona adecuada aparecía exactamente cuando más la necesitabas. Sí, pero tienes que entender que no soy una cura milagrosa. La curación lleva tiempo y esfuerzo, y habrá días difíciles. Lo entiendo y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario si me das una oportunidad. Se quedaron en ese comedor hasta que la camarera les informó educadamente que iban a cerrar por esa noche. Quad acompañó a Leela hasta donde había dejado su caballo, una bonita yegua de ojos inteligentes, y la ayudó a montar, aunque era evidente que no necesitaba ayuda. Sus manos se detuvieron en su cintura por un momento, y ella vio la moderación en su rostro, el deseo de besarla atenuado por el respeto y la novedad de todo lo que había entre ellos. ¿Cuándo podré volver a verte?, preguntó él. Ven mañana al rancho. Te enseñaré nuestros caballos y podrás conocer a mi padre. Pero te aviso, es muy protector y probablemente te interrogará. No esperaría menos. Quad le sonrió con la mano apoyada en su rodilla. Estaré allí a media mañana, si te viene bien. Perfecto. Y Quad, gracias por la cena y por ser sincero conmigo. Gracias por arreglar mi carro y por no huir cuando te pedí que también arreglaras mi corazón. Liller cabalgó hacia casa en la oscuridad creciente, con la mente dando vueltas a todo lo que había sucedido. Encontró a su padre en el porche fumando su pipa vespertina, y él la miró a la cara a la luz de la lámpara con ojos comprensivos. «¿Has conocido a alguien?», dijo. No era una pregunta. Se llama Quad Northfield. Está comprando una propiedad al sur de la ciudad para montar un rancho. Le dije que viniera mañana a ver nuestros caballos. Leela desmontó y ató su yegua. Y antes de que preguntes, sí, es algo serio. O podría serlo. Acabamos de conocernos, pero hay algo ahí, papá. Algo real. Thomas Vance tenía 58 años, curtido y fuerte por décadas de trabajo en el rancho, y había criado a su hija solo durante 5 años desde la muerte de su esposa. La conocía mejor que nadie. Sabía cuándo estaba segura de algo y cuándo solo tenía esperanzas. Lo que vio en su rostro ahora le hizo asentir lentamente. Entonces estoy deseando conocer mañana a ese tal Northfield. Pero Lila, ten cuidado con tu corazón. Eres mi única hija y quiero que seas feliz, pero tampoco quiero que te hagan daño. Lo sé, papá, pero creo que a veces hay que arriesgarse a sufrir para tener alguna posibilidad de alcanzar la verdadera felicidad. Tú me enseñaste eso cuando te casaste con mamá, a pesar de que tus padres no estaban de acuerdo, dijo riendo. Usando mi propia sabiduría en mi contra, siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Está bien, tráelo mañana y veremos qué tipo de hombre es. Leela apenas durmió esa noche, con la mente llena de ojos azules, manos ásperas por el trabajo y una voz que se había vuelto áspera por la vulnerabilidad cuando él le pidió que le curara el corazón roto. Se levantó antes del amanecer y completó sus tareas matutinas con una eficiencia inusual antes de dedicar más tiempo a su apariencia. Se puso su mejor vestido azul,
el que resaltaba el verde de sus ojos avellana, y se recogió el pelo castaño oscuro con un elegante moño en lugar de dejarlo suelto en su habitual trenza práctica. Su padre se dio cuenta, pero no dijo nada, solo sonrió mientras tomaba su café y siguió con su rutina matutina. Para cuando Quad llegó al rancho tras recorrer el largo camino de entrada, Lila se había puesto tan nerviosa que se sentía como si tuviera 16 años en lugar de 22. Pero en cuanto lo vio, todo se estabilizó. Montaba a caballo con elegancia, moviéndose con la gracia natural de alguien que había pasado la mayor parte de su vida en la silla de montar. También se había vestido con esmero, observó ella. Llevaba unos vaqueros limpios y una camisa planchada, y su sombrero estaba libre de polvo. Cuando desmontó y se dirigió hacia ella, vio en sus ojos la misma incertidumbre que sentía en su propio pecho. Y, de alguna manera, eso lo hizo todo más fácil. «Buenos días», dijo ella, bajando del porche. «Nos has encontrado sin problemas. Las indicaciones eran excelentes. Y esta es una propiedad preciosa, Lela. Tu padre ha construido algo impresionante aquí. Gracias. La mayor parte del mérito es suyo, pero yo también he puesto de mi parte». Señaló hacia el establo. «¿Quieres ver los caballos antes de conocer a papá? Está fuera revisando las vallas, pero volverá pronto». Pasaron la siguiente hora recorriendo el granero y el corral. Leela le señaló diferentes caballos y le explicó sus linajes y entrenamiento. Quad hizo preguntas inteligentes y demostró que conocía bien el ganado. Y ella sintió que su respeto por él crecía junto con la atracción que había sido inmediata e innegable desde el principio. «Ese», dijo Quad, señalando un alazán larguirucho con una mancha blanca en la frente. «Es especial, buen ojo. Se llama Copper y es el mejor caballo de ganado que he entrenado nunca. Inteligente, rápido, nunca se asusta. Pero no está en venta. Lo voy a mantener para la cría. No quería comprarlo, solo lo estaba admirando. Se puede saber mucho de un entrenador por los caballos que se queda para sí mismo. ¿Y qué te dice Copper sobre mí?» Quad se volvió hacia ella y la intensidad de su mirada le cortó la respiración. «Que reconoces la calidad y el potencial, que tienes la paciencia suficiente para sacar lo mejor de un animal difícil. Que valoras la inteligencia y la lealtad por encima del brillo y la apariencia». Se acercó más. «Que eres exactamente quien pensé que eras ayer, y que hice bien en pedirte que te quedaras». Liller levantó la mano y le tocó la mejilla con suavidad. La barba incipiente era áspera contra su palma, y sintió que él se inclinaba hacia ella para recibir la caricia. «Me alegro de haberme quedado». Él cubrió su mano con la suya y giró la cara para besarle la palma. El gesto fue tan tierno que le hizo doler el pecho. Se quedaron así durante un largo rato, mirándose, dejando que la conexión entre ellos se profundizara y se solidificara. «Leela, ven al granero». La voz de su padre resonó en el patio. Se separaron, aunque Quad siguió sujetándole la mano. «Es hora de enfrentarse al interrogatorio», murmuró ella. «Estoy lista». Thomas Vance no era un hombre fácil de impresionar, y sometió a Quad a un minucioso interrogatorio mientras tomaban café en la mesa de la cocina. Pero Quad respondió a todas las preguntas con honestidad y franqueza, sin intentar exagerar sus perspectivas ni ocultar su difícil pasado. Le explicó que se había marchado de casa siendo joven, que había ido ascendiendo desde mozo de cuadra hasta capataz en 3 ranchos diferentes, que estaba comprando una propiedad y que tenía planes para convertirla en algo exitoso. «¿Y cuáles son sus intenciones con respecto a mi hija?», preguntó Thomas sin rodeos. Papá Lela protestó, pero Quad levantó una mano. «Es una pregunta justa, señor. Conocí a Leela ayer por la tarde, por lo que sería prematuro hacer ninguna declaración. Pero puedo decirle que es la mujer más extraordinaria que he conocido nunca, y si ella me lo permite, tengo la intención de cortejarla como es debido y ver a dónde nos lleva esta conexión entre nosotros. Tengo la sensación de que ya sé la respuesta, pero quiero hacer lo correcto por ella y por usted». Thomas lo estudió durante un largo momento y luego asintió. «Es una respuesta honesta y se lo agradezco. Leela es mayor y puede tomar sus propias decisiones. Pero le diré una cosa. Tiene el corazón de su madre, generoso, feroz y leal.
Si le hace daño, tendrá que responder ante mí. ¿Queda claro? Perfectamente claro, señor. Y por si sirve de algo, lastimarla es lo último que querría hacer. Entonces, eres bienvenido aquí cuando quieras. Leela me ha dicho que estás buscando buenos caballos. ¿Por qué no hablamos de negocios mientras mi hija decide si quiere matarme por avergonzarla? Leela sí quería matarlo, solo un poco, pero también estaba agradecida por su aceptación de Quad. Pasaron el resto de la mañana hablando de caballos y de ganadería, y cuando Quad se marchó, había hecho un pedido de 4 caballos que se entregarían en 2 meses, una vez que su rancho estuviera operativo. También tenía una invitación para cenar el domingo siguiente y permiso para visitar a Leela siempre que su agenda se lo permitiera. El cortejo que siguió fue diferente a todo lo que Leela había experimentado con los pocos hombres que se habían interesado por ella anteriormente. Quad era atento sin ser agobiante, romántico sin ser poco práctico. Venía al rancho siempre que podía, cuando tenía tiempo libre de preparar su propia propiedad, y siempre traía algo pensado, un libro que pensaba que le gustaría. Flores silvestres del prado cercano a su tierra, una nueva herramienta para el granero que había visto en la ciudad. Cabalgaban juntos por el valle, explorando el campo entre sus propiedades. También trabajaban juntos. Quad ayudaba con el entrenamiento de los caballos y la reparación de las vallas, mientras que Lela le aconsejaba sobre sus propios planes para el rancho. Y hablaban sin parar de todo, desde su infancia hasta sus sueños para el futuro. 6 semanas después de conocerse, Quad llevó a Lela a ver su propiedad por primera vez. Había estado trabajando casi día y noche, y la transformación era notable. Una pequeña cabaña se alzaba donde antes solo había naturaleza salvaje, tosca pero bien construida y resistente a la intemperie. Se habían levantado corrales y se habían puesto los cimientos del granero. El arroyo discurría limpio y frío por el pastizal oriental, y las vistas de las montañas eran impresionantes. ¿Qué te parece?, le preguntó, observando ansioso su rostro mientras ella lo contemplaba todo. Creo que es precioso, Quad. Has hecho mucho en muy poco tiempo. Tenía motivación. Se acercó a ella y se paró a su lado en el pequeño porche de la cabaña. Leela, necesito decirte algo y necesito que me escuches con atención. Su corazón comenzó a latir más rápido. Te escucho. Te amo. Sé que solo han pasado 6 semanas y tal vez no sea suficiente tiempo para estar seguro, pero lo estoy. Eres todo lo que no sabía que le estaba buscando. Eres fuerte, capaz y amable. Me desafías y me apoyas en igual medida. Me haces querer ser mejor de lo que soy. Y cada día que paso contigo me hace estar más segura de que quiero pasar todos mis días contigo. Las lágrimas nublaron la visión de Lila. Quad, no te pido que me lo digas si no estás preparado. Solo necesitaba que supieras lo que siento, lo que significas para mí. Hombre terco y maravilloso. Leela le agarró la camisa y le atrajo hacia ella hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. Yo también te quiero. Te quiero desde que me pediste que me quedara y curara tu corazón roto. Me ha aterrorizado porque es muy intenso y muy rápido, pero también es lo más real que he sentido nunca. Quad la besó, finalmente, después de semanas de besos reprimidos en la mejilla y de perseguirla para cogerle la mano. La besó como si ella fuera oxígeno y él se estuviera ahogando, como si ella fuera su hogar después de años de vagar. La rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él, y Leela se derritió en sus brazos, rodeándole el cuello con los suyos. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Quad apoyó su frente contra la de ella. Cásate conmigo, Leela. Sé que es pronto, pero no quiero esperar. Quiero construir este rancho contigo. Quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme abrazándote cada noche. Quiero todo contigo, si tú me aceptas. Sí. La respuesta llegó sin vacilar, sin dudar. Sí, me casaré contigo. Se casaron 6 semanas después, a principios de diciembre, en una pequeña ceremonia en la iglesia de Montreux, a la que asistieron el padre de Leela y algunos amigos íntimos. Leela llevaba el vestido de novia de su madre, modificado para adaptarse a su complexión más alta,
Y Quad llevaba un traje nuevo que le hacía parecer incómodo, pero tremendamente guapo. Cuando la vio caminar por el pasillo, se le llenaron los ojos de lágrimas, y Lela sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Los votos que pronunciaron fueron tradicionales, pero Quad añadió unas palabras propias al final. Arreglaste mi carro roto sin que te lo pidiera, y luego te quedaste para arreglar también mi corazón. Prometo pasar el resto de mi vida ganándome ese regalo, amándote como te mereces ser amada. Y yo prometo ser tu compañera en todo, añadió Lela en voz baja. Construir nuestra vida juntos con el mismo cuidado y atención que pondría en arreglar algo precioso y que vale la pena salvar. Sus primeros meses de matrimonio fueron un delicado equilibrio entre combinar dos vidas y dos ranchos. Thomas Vance les había sorprendido con un generoso regalo de boda, 100 acres de su propia tierra que colindaban con la propiedad de Quad, lo que duplicaba efectivamente sus posesiones. También dejó claro que esperaba que la cría de caballos continuara como una empresa conjunta entre los dos ranchos. Vosotros dos lo dirigiréis juntos, dijo con firmeza. Leela tiene los conocimientos y la habilidad. Quad tiene sentido comercial y ética de trabajo. Y yo me estoy haciendo mayor y tengo que empezar a pensar en retirarme. De esta manera, todo se queda en la familia. Lela abrazó a su padre, abrumada por la gratitud. Le preocupaba dejarlo solo, abandonar el rancho en el que había crecido. Esta solución le permitía seguir adelante con Quad sin romper la conexión con su pasado. La vida en el rancho combinado era desafiante, pero profundamente satisfactoria. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer casi todos los días, construyendo el negocio con el que Quad había soñado durante 13 años. Pero ahora era su sueño, algo que habían creado juntos. La experiencia de Leela con los caballos complementaba el talento de Quad para la cría de ganado, y juntos se ganaron una reputación por la calidad de sus animales y su trato justo. Su primera prueba real llegó a finales de febrero, cuando una tormenta invernal bajó de las montañas con una furia devastadora. Quad estaba en la ciudad cuando bajó la temperatura y empezó a nevar, y Lila se encontró sola, excepto por el peón del rancho, un hombre mayor de confianza llamado Jim Cotton, que había venido con Quad cuando compró la propiedad. Señorita Lila, tenemos que meter a los caballos en el refugio ahora mismo, dijo Jim con urgencia, mirando el cielo que se oscurecía. Esto va a ser malo. Trabajaron frenéticamente durante las 2 horas siguientes, trayendo los caballos de los pastos lejanos y asegurando los establos. El viento se intensificó hasta convertirse en un aullido, y la nieve caía tan densamente que Lela apenas podía ver a 3 metros delante de ella. Estaba asegurando la última puerta del establo cuando oyó a Jim gritar: «¡El ganado! Se está desviando hacia el arroyo». Si el ganado llegaba al arroyo en medio de la tormenta, muchos morirían, atrapados en el barranco o ahogados en el agua helada. Leela tomó una decisión en una fracción de segundo. «Ve a buscar a papá. Dile que traiga a todos los que pueda. Yo intentaré darles la vuelta. No puedes salir ahí fuera sola con este tiempo. No tenemos otra opción. Ve». Leela montó a Copper y cabalgó hacia el centro de la tormenta. El ganado se estaba alejando, confundido y asustado por el viento y la nieve, alejándose instintivamente de los edificios del rancho y dirigiéndose hacia el desastre. Empujó a Copper hacia adelante, utilizando toda su habilidad para dar la vuelta al rebaño. Era un trabajo brutalmente difícil. El viento le desgarraba la ropa y le robaba el aliento. La nieve le cubría las pestañas y le impedía ver. Pero Copper era brillante, respondía a la más mínima señal, trabajando con el ganado con precisión, incluso en esas terribles condiciones. Lenta y dolorosamente, comenzaron a dar la vuelta al rebaño. No estaba segura de cuánto tiempo trabajó, ya que el tiempo había perdido todo su significado en el caos blanco de la tormenta. Pero de repente aparecieron otros jinetes a su lado. Su padre, 3 de sus peones, y luego Qued en un caballo prestado, con el rostro desencajado por el miedo al verla. Juntos llevaron al ganado a un lugar seguro, conduciéndolo al gran corral cerca del granero, donde estaría protegido del peor viento. Cuando terminaron, Lela temblaba de frío y agotamiento, apenas capaz de desmontar.
Quad la cogió cuando se deslizó de la silla de montar y la abrazó con fuerza. ¿En qué pensabas? Le preguntó con voz ronca por la emoción. Podrías haber muerto ahí fuera. El ganado habría muerto si no hubiera hecho algo. Su propia voz temblaba. No estaba segura de si era por el frío o por la reacción. Hice lo que había que hacer. Lo sé. Dios me ayude. Lo sé. Él le besó la frente, las mejillas, los labios. Pero me has aterrorizado, Lela. Cuando llegué y Jim me dijo que estaba sola en esa tormenta, pensé que se me iba a parar el corazón. Estoy bien y el rebaño está a salvo. Eso es lo que importa. Le abrazó con más fuerza. Tú importas. Eres lo más importante en mi mundo y no puedo perderte. Llegaron a la casa, donde el padre de Leela ya había encendido el fuego en la estufa. El café caliente y las mantas cálidas ayudaron a ahuyentar lo peor del frío, pero Leela no podía dejar de temblar. Quad se sentó a su lado, rodeándole los hombros con un brazo, y ella se acurrucó contra su calor. «Ha sido lo más valiente o lo más insensato que he visto nunca», dijo Thomas en voz baja. «Pero también era exactamente lo que habría hecho tu madre. Ella nunca dudaba cuando había que hacer algo, sin importarle las consecuencias. Me alegro de que todos estén a salvo», logró decir Lela. «¿Cuán graves crees que serán nuestras pérdidas? No lo sabremos hasta mañana, pero gracias a tu rápida reacción, probablemente serán mínimas. Salvaste al rebaño, Lela. Eso representa meses de trabajo y miles de dólares. Lo hiciste bien». La tormenta duró otro día y medio, atrapándolos a todos en la casa. La inactividad forzada les dio a Quad y Leela tiempo para hablar realmente sobre lo que había sucedido, sobre el miedo y la responsabilidad y los riesgos inherentes a la vida que habían elegido. «Necesito que me prometas algo», dijo Quad la segunda noche, abrazándola en su cama. «Prométeme que nunca volverás a correr ese tipo de riesgo sin pensar en lo que me haría perderte». «No puedo prometerlo. Esta vida, este trabajo, es intrínsecamente peligroso. Tú lo sabes. Yo podría hacerte la misma promesa y ambos estaríamos mintiendo». Él se quedó callado durante un largo rato. «Tienes razón, pero al menos puedes prometerme que tendrás todo el cuidado que la situación permita, porque ya no estás sola, Lela. Lo que tú haces me afecta, igual que lo que yo hago te afecta a ti. Somos socios y eso significa tener en cuenta al otro en nuestras decisiones. Eso te lo puedo prometer. Y Quad, tienes que saber que yo siento lo mismo. La idea de perderte me aterroriza. Así que, por favor, ten cuidado tú también. No corras riesgos innecesarios. Tenemos demasiado que construir juntos como para tirarlo todo por la borda». Trato hecho. Cuando la tormenta finalmente amainó, descubrieron que solo habían perdido 4 cabezas de ganado, un número sorprendentemente pequeño dada la gravedad del tiempo. Varios de sus vecinos habían perdido una parte importante de sus rebaños, y la historia del heroísmo de Lela se extendió rápidamente por el valle. Les granjeó respeto y admiración, pero también algo inesperado: negocios. Los ganaderos que se habían mostrado escépticos a la hora de comprar a la joven pareja, de repente les tomaron en serio. Si Lila Northfield era capaz de cabalgar en medio de una tormenta de nieve para salvar su rebaño, era alguien con quien valía la pena hacer negocios. Si Quad Northfield había construido una empresa tan sólida en menos de 6 meses, estaba claro que sabía lo que hacía. En primavera, tenían más pedidos de caballos y ganado de los que podían atender fácilmente. El éxito trajo consigo sus propios retos. Necesitaban expandirse para contratar más ayuda y tomar decisiones sobre la dirección de su negocio. Pero afrontaron todos los retos juntos, discutiendo las opciones y respetando la experiencia del otro. Quad dejaba que Leila decidiera todo lo relacionado con los caballos, y ella le dejaba a él decidir sobre el ganado y los asuntos financieros. Cuando sus conocimientos se solapaban, debatían y llegaban a un acuerdo hasta encontrar soluciones que ambos pudieran apoyar. En mayo, Lela descubrió que estaba embarazada. Lo sospechaba desde hacía unas semanas, pero quería estar segura antes de decírselo a Quad. Cuando finalmente se armó de valor para compartir la noticia, lo encontró en el granero trabajando en un nuevo establo. «Quad, ¿podemos hablar un momento?». Dejó el martillo inmediatamente,
con expresión preocupada. Por supuesto. ¿Qué pasa? No pasa nada. De hecho, todo va muy bien. Le cogió la mano y se la puso sobre su vientre, a un plano. Vamos a tener un bebé. La expresión de su rostro fue algo que ella recordaría durante el resto de su vida. La sorpresa, la alegría y el terror se sucedieron rápidamente en su rostro antes de dar paso a una sonrisa tan radiante que le hizo doler el corazón. Un bebé. Leela, ¿estás segura? El médico me lo confirmó ayer cuando fui a la ciudad. Estoy de unas 8 semanas, lo que significa que el bebé nacerá a principios de diciembre. Quad la cogió en brazos, la levantó del suelo y la hizo girar en círculos antes de recordar aparentemente su estado y dejarla suavemente en el suelo. Lo siento, no debería haberlo hecho. No sé qué debo hacer y qué no. Dios, un bebé, nuestro bebé, se rió ella, con la felicidad brotando en su interior. Puedes seguir abrazándome, Quad. Estoy embarazada, no soy de cristal. Y sí, nuestro bebé. ¿Estás feliz? Feliz no es suficiente para describirlo. Aterrorizado, asombrado, agradecido, emocionado. Siento que no puedo respirar. Él le acarició la cara con las manos. Vas a ser una madre increíble y tú vas a ser un padre maravilloso. Nada que ver con tu propio padre, Quad. Eres amable, paciente y cariñoso. Nuestro hijo va a ser muy afortunado de tenerte. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca pensé que tendría esto. Una familia, un hogar, alguien que me quiera. Pasé tantos años simplemente sobreviviendo, convencida de que era todo lo que me merecía. Y entonces tú arreglaste mi vida y todo cambió. Nos arreglamos mutuamente, corrigió Leela suavemente. Tú me diste compañerismo, pasión y un amor que no sabía que era posible. Estamos construyendo esta vida juntos y ahora podremos compartirla con nuestro hijo. El embarazo no fue fácil. Leela sufrió náuseas matutinas severas durante los primeros 4 meses, y el trabajo físico del rancho se volvió cada vez más difícil a medida que su cuerpo cambiaba. Pero ella se empeñó en seguir siendo útil, adaptando sus tareas en lugar de abandonarlas por completo. Quad se preocupaba constantemente, vigilándola cada vez que subía una escalera o levantaba algo pesado, y tuvieron más de una discusión sobre lo que ella debía y no debía hacer. No soy una inválida, espetó una tarde de agosto después de que él le quitara físicamente una silla de montar de las manos. Soy perfectamente capaz de decidir lo que puedo hacer. Lo sé, pero también soy capaz de preocuparme por ti y por nuestro bebé. ¿Está tan mal querer ayudar? No cuando te lo pido, pero me tratas como si fuera frágil y no lo soy. Mi cuerpo está hecho para esto, Quad. Las mujeres han tenido hijos mientras trabajaban en ranchos desde que existen los ranchos, y algunas han perdido a sus bebés por esforzarse demasiado. El miedo crudo en su voz detuvo su ira en seco. Lo siento, sé que estoy siendo sobreprotector, pero Lela, tú eres mi mundo. Tú y este bebé. Si les pasara algo a cualquiera de ustedes porque no hice lo suficiente para mantenerlas a salvo, no podría vivir conmigo mismo. Su ira se disolvió en comprensión. No nos va a pasar nada. Prometo que tendré cuidado y pediré ayuda cuando la necesite. Pero tienes que confiar en que conozco mi propio cuerpo, que conozco mis límites. ¿Puedes hacerlo? Lo intentaré, pero tienes que prometerme que pedirás ayuda en lugar de hacerlo todo tú mismo, porque eres demasiado orgulloso para admitir que necesitas ayuda. Es justo, se acercó y le tomó las manos. Somos un equipo, ¿recuerdas? Eso significa comunicarnos, confiar el uno en el otro. Así que yo pediré ayuda y tú dejarás de intentar envolverme en algodón. Trato hecho. Trato hecho. Thomas Vance resultó ser una presencia sorprendentemente útil a medida que avanzaba el embarazo de Leela. Asumió más trabajo físico sin hacer ningún alboroto, simplemente apareciendo para ayudar con las tareas que sabía que serían difíciles para su hija embarazada. También compartió historias sobre el embarazo de la madre de Leela, relatos que hacían reír y llorar a Leela a partes iguales. Era muy terca al respecto, dijo una noche durante la cena. Insistía en hacer todo lo que hacía normalmente hasta el día en que rompió aguas. Me asustó más de una vez.
pero también estaba muy feliz, muy emocionada por ti. Solía hablar contigo todo el tiempo, contarte sobre el rancho y los caballos, y lo mucho que ya te queríamos. ¿Le hablas al bebé?, le preguntó Quad a Leila más tarde esa noche, mientras estaban acostados en la cama, con la mano de él descansando sobre el vientre hinchado de ella. A veces, cuando estoy solo en el granero o montando a caballo, les hablo del cobre en las montañas y de su abuelo, que ya está planeando mimarlos por completo. Ella cubrió la mano de él con la suya. ¿Quieres hablar con el bebé? No sabría qué decir. Solo di lo que te dicte el corazón. Quad se quedó callado durante un largo rato. Luego se movió en la cama y le dio un beso en el vientre. Hola, pequeño. Soy tu padre. Sé que aún no puedes oírme, pero tu madre dice que debo hablar contigo de todos modos, y he aprendido a no discutir con ella. Quiero que sepas que ya te queremos mucho. Tu madre y yo no te esperábamos, pero no podríamos estar más felices de que vengas. Prometo ser el mejor padre que pueda ser, protegerte, enseñarte y amarte pase lo que pase. Y prometo que aquí siempre estarás a salvo, siempre serás querido. Vas a tener la infancia que yo nunca tuve, llena de risas y seguridad, y con unos padres que harían cualquier cosa por ti. Se le quebró la voz. Gracias por elegirnos como tus padres. Cuando terminó, Lila estaba llorando. Las hormonas y la emoción se combinaron en una oleada de sentimientos. Quad se acercó para abrazarla y se quedaron dormidos envueltos en los brazos del otro, soñando con la familia en la que se estaban convirtiendo. El parto comenzó en una fría noche de diciembre, 3 días antes de Navidad. Leela se había sentido rara todo el día, inquieta e incómoda, pero lo había atribuido al malestar general del final del embarazo. Pero cuando rompió aguas justo después de cenar, no había duda de lo que estaba pasando. Quad se agarró al borde de la mesa de la cocina, sin aliento de repente, al darse cuenta de que había llegado el momento. Él apareció inmediatamente en la puerta, le echó un vistazo a su rostro y entró en acción. Jim, ve al rancho Vance, busca a Thomas y dile que traiga a la comadrona. Papá está en la cabaña de la línea. Alguien tiene que ir a buscarlo. Se movía mientras gritaba órdenes, guiando a Leela hacia su dormitorio. ¿Cómo te encuentras? ¿Cada cuánto tiempo tienes los dolores? No estoy segura de que sean dolores todavía, más bien una presión incómoda. Pero justo cuando lo dijo, sintió la primera contracción real, que le robó el aliento y la hizo doblarse. No importa, eso sí que era un dolor. Las siguientes horas fueron una mezcla confusa de incomodidad, miedo y determinación. La comadrona, una mujer competente llamada Grace Porter, llegó en menos de una hora y se hizo cargo de inmediato. Thomas apareció poco después, con el rostro tenso por la preocupación, pero con voz tranquila, mientras le cogía la mano a Lila y le decía que lo estaba haciendo de maravilla. Quad estaba hecho un desastre. Caminaba de un lado a otro, se mantenía cerca y parecía tan aterrorizado que Grace finalmente se compadeció de él y le asignó tareas específicas para mantenerlo ocupado. Trajo agua, preparó toallas y le cogió la mano a Leela cuando ella necesitaba algo que apretar durante las contracciones. Y le hablaba constantemente, recordándole lo fuerte que era, lo mucho que la quería, que su bebé estaría allí pronto. No puedo hacerlo, jadeó Leela durante una contracción especialmente brutal, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana. Es demasiado. No puedo. Sí que puedes. Quad estaba allí, con la frente apoyada en la de ella y la mano agarrándola. Eres la persona más fuerte que conozco. Cabalgaste en medio de una tormenta de nieve para salvar nuestro rebaño. Arreglaste la rueda de un carro sin que te lo pidieran. Acogiste a un vaquero con el corazón roto y le devolviste la vida con tu amor. Puedes hacer cualquier cosa, Lela, y yo estoy aquí contigo. Tú no eres la que está siendo desgarrada por la mitad, espetó ella. Pero sus palabras le dieron fuerzas para seguir adelante. Su hijo nació justo después del amanecer del 22 de diciembre de 1884, con una mata de pelo oscuro y los ojos azules de su padre.
Quad lloró abiertamente cuando Grace puso al bebé en sus brazos, con todo el cuerpo temblando de emoción, mientras miraba a la pequeña y perfecta persona que habían creado. «Es precioso», susurró. «Leel, es perfecto. Déjame verlo». La voz de Leila estaba agotada, pero llena de asombro, y Quad le pasó con cuidado el bebé a los brazos. Ella miró a su hijo, con su carita arrugada y sus puños agitados, y sintió que su corazón se expandía de una manera que no creía posible. «Hola, pequeño. Somos tus padres y estamos muy felices de conocerte». Lo llamaron Daniel Thomas Northfield. Daniel por la madre de Quad y Thomas por el padre de Lila. Thomas, el mayor, se sintió abrumado cuando se lo dijeron, y las lágrimas corrían por su rostro curtido mientras sostenía a su nieto por primera vez. «Es un milagro», dijo Thomas en voz baja. «Un milagro absoluto. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, Lila, de la vida que has construido con este hermoso niño». Las primeras semanas con un recién nacido fueron a la vez las más agotadoras y las más maravillosas de la vida de Lela. Daniel era un buen bebé en general, pero necesitaba atención constante, y la falta de sueño hacía que ambos padres pasaran el día tambaleándose. Se turnaban para darle de comer por la noche, elaborando un sistema que les permitía a cada uno de ellos al menos unas horas de descanso ininterrumpido. Quad fue una revelación como padre. Durante el embarazo había estado aterrorizado por no saber qué hacer, porque los fracasos de su propio padre le persiguieran de alguna manera. Pero todos sus temores resultaron infundados. Era amable y paciente con Daniel, sin miedo alguno a los pañales, a los vómitos o a los llantos nocturnos. Cantaba canciones de cuna con una voz sorprendentemente buena y caminaba por la habitación durante horas cuando Daniel estaba inquieto. «Tienes un talento natural», le dijo Leela una noche, mientras lo veía mecer a su hijo para que se durmiera. «Mírate, está completamente feliz en tus brazos». «Nunca pensé que podría sentir algo así», dijo Quad en voz baja, mirando a Daniel con una expresión de absoluta devoción. «Pensé que entendía el amor después de conocerte, y así fue. Pero esto es diferente, de alguna manera más grande. Es tan pequeño e indefenso y confía plenamente en nosotros para que cuidemos de él. Es aterrador y maravilloso a la vez. Sé exactamente lo que quieres decir». Para la primavera, se habían acostumbrado a una rutina que funcionaba para su creciente familia. Leela volvió gradualmente a su trabajo con los caballos, llevando a Daniel con ella en un portabebés que Quad había confeccionado para que pudiera tenerlo cerca y tener las manos libres. A Daniel parecía encantarle el establo. Se contentaba con observar a los caballos y escuchar la voz de su madre mientras trabajaba. Quad había contratado a 2 peones más para ayudar con la ampliación del negocio, y este seguía prosperando. Se estaban convirtiendo en uno de los ranchos más respetados del oeste de Colorado, conocidos por la calidad de su ganado y su honestidad en los negocios. El éxito era gratificante, pero tanto Quad como Leela coincidían en que su mayor logro era la familia que habían construido juntos. En su segundo aniversario de boda, en diciembre de 1885, Quad le regaló a Leela un precioso diario encuadernado en cuero. «Quiero que escribas nuestra historia», le explicó. «Todo lo que ha pasado desde el día en que arreglaste mi carreta hasta ahora, para que Daniel pueda leerlo algún día y saber cómo se enamoraron sus padres, y así comprender que a veces las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas». Leela pasó los dedos por el suave cuero, conmovida más allá de las palabras. «Es el regalo más romántico que me han hecho nunca. Empieza por la verdad, que tú eras lo más extraordinario que había visto nunca. Agachado en el polvo, arreglando algo que no era tu problema, simplemente porque necesitaba ser arreglado. Que me enamoré de ti en ese momento, aunque aún no me diera cuenta. Que aceptaste quedarte y arreglar también mi corazón. Y fue la mejor decisión que ambos tomamos jamás». Ella lo atrajo hacia sí y lo besó profundamente, poniendo todo su amor y gratitud en ese gesto. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, ella sonrió contra sus labios. «Te amo, Quad Northfield, más hoy que ayer, menos que mañana. Yo también te amo. Eres mi corazón, Lela. Tú y Daniel.
Todo lo bueno de mi vida comenzó el día que entraste en ella. Los años que siguieron fueron plenos y ricos. Daniel se convirtió en un niño brillante y curioso, con la determinación de su madre y la sonrisa fácil de su padre. Aprendió a caminar en el granero, dando sus primeros pasos hacia el establo de Copper, y su primera palabra fue caballo, para gran alegría de Leila y fingida consternación de Quad. En el verano de 1887, Leila descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez, la noticia fue recibida con emoción en lugar de con sorpresa, y el embarazo fue más fácil que el primero. Su hija, Catherine Grace Northfield, llegó a principios de febrero de 1888, una criatura diminuta y delicada, con el pelo oscuro de su madre y un temperamento que resultó ser mucho más exigente que el de sus hermanos. Sabe lo que quiere y no tiene miedo de decirlo, dijo Quad con una sonrisa después de una sesión de alimentación particularmente ruidosa en mitad de la noche. Me pregunto de quién lo habrá sacado. Desde luego, no de su afable padre, replicó Lila, pero sonriendo. Thomas Vance demostró ser un abuelo devoto, pasando horas con sus nietos y enseñando a Daniel sobre caballos y ganadería tan pronto como el niño tuvo edad suficiente para entenderlo. Ahora tenía 70 años. Todavía estaba fuerte, pero empezaba a ralentizarse, y dejó claro que consideraba que su papel en la vida era mimar a sus nietos y ofrecer consejos no solicitados a su hija y a su yerno. Lo están haciendo todo mal, les decía al menos una vez a la semana, normalmente sobre algo sin importancia, como cómo plantar un jardín o domar un caballo nuevo. Pero sus ojos brillaban cuando lo decía, y todos sabían que en realidad estaba bromeando. En 1890, cuando Daniel tenía 5 años y Catherine 2, Quad sorprendió a Lila con una ampliación de la casa. Llevaba meses trabajando en secreto con la ayuda de los peones de su rancho. Y cuando finalmente lo reveló, Lila rompió a llorar. Era un taller, un hermoso espacio con grandes ventanas para que entrara la luz natural, un banco de trabajo a lo largo de una pared y espacio para guardar todas sus herramientas. Siempre arreglas cosas fuera o en el granero, explicó Quad, preocupado por sus lágrimas. Quería que tuvieras un espacio adecuado, un lugar donde pudieras trabajar en tus proyectos sin tener que moverlo todo cada vez que llueve. Es perfecto, logró decir entre lágrimas. Absolutamente perfecto, gracias. El taller se convirtió en su santuario, un lugar donde podía trabajar en la reparación de carros y arreos y en los otros cientos de pequeños proyectos que requerían atención en un rancho en funcionamiento. Pero también se convirtió en algo más. Empezó a aceptar trabajos de reparación de los vecinos, luego de la gente del pueblo, y se ganó la reputación de ser alguien que podía arreglar casi cualquier cosa. Los ingresos extra eran agradables, pero lo más importante era que le daban un sentido de identidad más allá de ser esposa, madre y ganadera. Era Lila Northfield, la mujer que arreglaba cosas rotas. Una tarde a finales de 1891, mientras estaban sentados en el porche viendo a Daniel perseguir a Catherine por el jardín, Quad tomó la mano de Lila. ¿Recuerdas lo que te pregunté la primera noche que cenamos juntos? Me preguntaste muchas cosas esa noche. Te pedí que te quedaras y que también arreglaras mi corazón. Su voz era suave, reflexiva. ¿Crees que lo conseguiste? Lela se volvió para mirarlo de lleno, fijándose en las arrugas de expresión alrededor de sus ojos que no estaban allí cuando se conocieron, las canas que empezaban a aparecer en sus sienes, la satisfacción que irradiaba como el calor del sol. Creo que nos arreglamos mutuamente. Tu corazón no estaba roto. Quad, solo estaba esperando a que alguien te mostrara que era seguro volver a usarlo. Igual que yo esperaba a que alguien me viera como una verdadera compañera, no solo como una esposa o una hija. Te veo, dijo con intensidad. Te veo todos los días. Tu fuerza, tu inteligencia, tu bondad, la forma en que amas a nuestros hijos con todo tu ser, la forma en que has construido esta vida a mi lado, sin dejarme nunca llevar el peso sola. Eres extraordinaria, Leela. Tú también me has dado todo lo que no sabía que necesitaba. Compañerismo, pasión, una familia,
una vida que importa. El día que arreglé tu carro fue el día más afortunado de mi vida. El mío también. Se inclinó y la besó suavemente. Te amo. Hoy, mañana. Siempre, siempre. Ella asintió. Los años continuaron transcurriendo con un patrón de trabajo duro, alegría y algún que otro desafío. En 1893 una sequía amenazó su suministro de agua y tuvieron que cavar un nuevo pozo e implementar un cuidadoso racionamiento. En 1895 un incendio en el granero destruyó la mitad de su almiardo almacenado, lo que los obligó a comprar pienso adicional a precios elevados para pasar el invierno. Pero afrontaron cada crisis juntos y su relación se fortaleció con cada obstáculo superado. Su familia creció en 1894 con el nacimiento de su tercer hijo, Samuel Quad Northfield, un niño robusto con la complexión de su padre y la determinación de su madre. Y en 1897, la pequeña Elizabeth Rose completó la familia. 4 hijos, un rancho próspero y un amor que solo se había profundizado con el tiempo. Thomas Vance falleció pacíficamente mientras dormía en la primavera de 1898 a la edad de 78 años. Había pasado sus últimos años rodeado de la familia que amaba, con la seguridad de que su hija era feliz y de que sus nietos continuarían el legado que él y su esposa habían construido. Su muerte fue dura, pero a Leela le consolaba el hecho de que él hubiera vivido para ver a sus 4 nietos y nunca hubiera dudado del amor que le profesaban. Estaba orgulloso de ti, le dijo Quad mientras estaban junto a la tumba. Una vez me dijo que no podría haber elegido un marido mejor para ti, aunque hubiera buscado durante 100 años. Que tú y yo juntos éramos más fuertes que cualquiera de nosotros por separado. Tenía razón. Juntos somos más fuertes. Ella se apoyó en el abrazo de Quad, sacando fuerzas de su sólida presencia. Le voy a echar mucho de menos, lo sé, pero su influencia está en todas partes. En esta tierra, en nuestros hijos, en los valores que les estamos enseñando, él no se ha ido realmente mientras lo recordemos. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Quad y Lila Northfield miraban hacia atrás con satisfacción a sus 17 años de matrimonio y hacia el futuro con esperanza. Sus hijos estaban creciendo, eran inteligentes y saludables, y tenían un gran potencial. Daniel, ahora con 15 años, demostraba un verdadero talento para el entrenamiento de caballos y ya hablaba de ampliar la explotación ganadera. Catherine, con 11 años, era perspicaz y tenía sentido para los negocios, y constantemente sugería mejoras para las ventas y el marketing. Samuel, con 5 años, era amable tanto con los animales como con las personas. Y Elizabeth, de 2 años, ya mostraba signos de la aptitud mecánica de su madre, desmontando y volviendo a montar todo lo que caía en sus manos. El rancho había triplicado su tamaño desde aquellos primeros días y ahora abarcaba más de 2,000 acres de excelentes pastos. Contaban con 8 peones a tiempo completo y 3 empleados domésticos para ayudar a gestionar la ampliación del negocio. Eran prósperos en todos los sentidos y respetados en todo el oeste de Colorado y más allá. Pero en las tranquilas tardes, cuando los niños estaban en la cama y se sentaban juntos en el porche a ver la puesta de sol detrás de las montañas, Leela solía recordar aquella calurosa tarde de septiembre de 1883, en la que se agachó junto a una carreta averiada y tomó una decisión que cambió su vida para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si hubieras pasado de largo junto a esa carreta? Le preguntó Quad una de esas tardes, como si le leyera el pensamiento. Si hubieras decidido que no era tu problema y hubieras ido a la tienda como habías planeado, nos habríamos perdido por completo. Habrías intentado sacar esa carreta de la ciudad. La rueda se habría roto y quién sabe qué habría pasado. Podrías haber resultado herido o haber muerto. Sin duda, no te habrías quedado en Montreux y al final te habrías casado con otra persona. Algún ranchero local que no te merecía, pero que habría tenido suerte de tenerte de todos modos. No lo creo. Creo que me habría quedado soltera, ayudando a mi padre con el rancho y criando caballos. Cuando te conocí, ya había renunciado a encontrar a alguien que me viera como una compañera en igualdad de condiciones. Quad la atrajo hacia él. Gracias a Dios que no pasaste de largo.
Gracias a Dios que te detuviste a arreglar algo que no era tu problema. Gracias a Dios que aceptaste quedarte cuando te pedí que también arreglaras mi corazón. En realidad, nunca fue una pregunta. Desde el momento en que saliste de ese salón y vi tus ojos, me enamoré. Solo que aún no me había dado cuenta. Me di cuenta de inmediato. Estabas cubierta de polvo, tu cabello se escapaba de las horquillas y estabas completamente concentrada en esa rueda como si fuera lo más importante del mundo. Y pensé que era la mujer más hermosa que había visto nunca. Esa es la mujer con la que quiero pasar mi vida. Y aquí estamos, 17 años después, todavía juntos, todavía construyendo algo que vale la pena. La mejor decisión que tomé fue pedirte que te quedaras. La segunda mejor fue cada día desde entonces en el que elegí amarte y ser digno de tu amor a cambio. Leela se giró entre sus brazos y lo besó. Un beso lento y profundo, lleno de 17 años de compañerismo, pasión y devoción. Cuando finalmente se separaron, ella apoyó su frente contra la de él y le susurró, te elegiría siempre. En cada vida, en cada universo, te elegiría a ti. Y siempre te elegiría a ti. Al amanecer del nuevo siglo, Quad y Lila Northfield estaban juntos en su tierra, rodeados de la familia y la vida que habían construido, seguros del amor que había comenzado con un carro roto y una reparación no solicitada. Habían enfrentado desafíos y celebrado triunfos, criado hijos y construido un legado. Y a lo largo de todo ello, habían seguido siendo compañeros en todos los sentidos de la palabra. Los años siguieron pasando, trayendo tanto alegría como inevitable tristeza. En 1902, cuando Leila tenía 41 años y Quad 43, celebraron su 20º aniversario de boda con una gran fiesta que reunió a amigos y familiares de todo el estado. Sus hijos, que ahora tenían entre 18 años, Daniel y 5 Elizabeth, ayudaron a organizar el evento, y la celebración se prolongó hasta bien entrada la noche con baile, música y risas. 20 años. Se maravilló Lela mientras bailaban juntos bajo las estrellas. Parece que fue ayer y toda una eternidad al mismo tiempo. Sé lo que quieres decir. Aún puedo verte con claridad aquel primer día, inclinado sobre la rueda del carro con total confianza. Y también puedo ver cada día desde entonces, cada momento que hemos compartido. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Mi único deseo es que tuviéramos más años, pero eso es codicia, ya que se nos ha dado mucho. Al final tuvieron más años, muchos más. Vieron a sus hijos convertirse en adultos capaces y cariñosos que encontraron su propio camino en el mundo. Daniel se hizo cargo de la cría de caballos y la amplió aún más, acabando por casarse con la hija de un ganadero de Durango y dándoles 3 nietos. Catherine sorprendió a todos al interesarse por la política y los movimientos reformistas, y acabó mudándose a Denver, donde trabajó incansablemente por el sufragio femenino y los derechos laborales. Samuel se convirtió en veterinario, uno de los primeros del oeste de Colorado, y su trato amable con los animales le hizo muy solicitado en toda la región. Y Elizabeth, fiel a su promesa inicial, se convirtió en una ingeniera e inventora de talento, creando sistemas de riego y equipos ganaderos mejorados que revolucionaron la agricultura y la ganadería en todo el oeste. Quad y Lila se mantuvieron activos hasta bien entrados los 60 años, siguen dirigiendo el rancho junto a Daniel y siguen tomando decisiones sobre el negocio que habían construido juntos. Pero también se reservaban tiempo para disfrutar de tranquilas veladas en el porche, paseos por las montañas y conversaciones sobre todos los temas imaginables. En 1915, en una cálida tarde de junio, Quad sufrió un infarto mientras trabajaba en el granero. Tenía 76 años y llevaba varios días quejándose de dolor en el pecho, aunque se negaba a admitir que algo grave le pasaba. Leela lo encontró desplomado contra la puerta de un establo. Copper lo vigilaba como si intentara proteger al hombre que siempre lo había tratado con amabilidad. Quad se dejó caer a su lado, con las manos temblorosas mientras le tomaba el pulso. Lo tenía, débil y entrecortado, pero lo tenía. Daniel, Samuel, que alguien me ayude. Lo llevaron a la casa y Samuel hizo todo lo que pudo, pero el daño era grave. Quad permaneció 3 días, entrando y saliendo del estado de conciencia,
Y Leela nunca se apartó de su lado. Le cogió la mano y le habló constantemente, recordándole su vida juntos, todos los momentos que habían compartido. Al tercer día él abrió los ojos y la miró con total claridad. Lela, estoy aquí mismo. Arreglaste mi carro roto, dijo en voz baja, casi un susurro. Y luego te quedaste y también arreglaste mi corazón, el mejor día de mi vida. Las lágrimas corrían por su rostro. El mío también. Quad, te quiero mucho. Eres mi corazón, mi compañero, mi todo. Yo también te quiero. Siempre te he querido. Siempre te querré. Sus ojos empezaban a cerrarse de nuevo. Cuida de nuestra familia. Diles que estoy orgulloso de ellos. Diles que los quiero. Lo haré. Te lo prometo. Gracias, Lela, por todo. Por verme cuando estaba destrozado y por quererme hasta que volví a estar completo. Por construir esta hermosa vida conmigo, por ser exactamente quien eres, Quad. Por favor, no me dejes. No te voy a dejar, nunca te dejaré. Te esperaré cuando estés listo, pero no demasiado pronto. ¿Lo entiendes? Primero tienes que vivir más. Él le apretó la mano débilmente. Más cosas que arreglar, más gente a la que ayudar. Prométeme que seguirás viviendo. Sigue haciendo lo que mejor sabes hacer. Lo prometo. Pero Quad, no puedo hacerlo sin ti. Sí que puedes. Eres la persona más fuerte que conozco. Estarás bien. Su respiración se hacía cada vez más superficial. Nos volveremos a ver algún día. Cuenta con ello. Yo cuento con ello. Entonces sonrió, con esa misma sonrisa brillante que le había robado el corazón hacía 32 años, y cerró los ojos. Su respiración se ralentizó, se estabilizó, y entonces, mientras su familia se reunía a su alrededor, simplemente se detuvo. El dolor era abrumador. Durante semanas, Leela pasó los días como en una nube, realizando las tareas cotidianas, pero sintiéndose vacía e incompleta. Sus hijos la apoyaron, se hicieron cargo de las tareas del rancho y se aseguraron de que comiera y durmiera. Pero nada podía llenar el vacío que había dejado en su vida. Poco a poco, con dolor, comenzó a recuperarse. Recordó la promesa que le había hecho de seguir viviendo y haciendo lo que mejor sabía hacer. Se volcó en el trabajo, asumiendo más proyectos de reparación, ayudando a los vecinos con sus problemas, tanto mecánicos como personales. Pasaba tiempo con sus nietos, ahora 12, de entre 4 y 21 años, y encontraba alegría en sus risas y su energía. Escribía en el diario que Quad le había regalado hacía tantos años, llenando página tras página con recuerdos de su vida juntos. Quería que su historia se conservara. Quería que las generaciones futuras conocieran al vaquero que le había pedido que se quedara y le curara el corazón roto, y a la mujer que le había amado lo suficiente como para intentarlo. Pasaron los años. Leela cumplió 70, luego 75 y luego 80. Seguía siendo ágil y activa, montaba al bisnieto de Copper y seguía arreglando lo que necesitaba arreglarse. Se convirtió en una especie de leyenda en el oeste de Colorado, la anciana que podía reparar cualquier cosa y que había vivido una de las grandes historias de amor de la frontera. Una tarde de septiembre de 1925, una joven pareja vino a verla. La carreta de la mujer se había averiado en la carretera cerca del rancho y habían subido a pedir ayuda. Leela salió a echar un vistazo, vio el radio roto de la rueda y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Puedo arreglarlo», les dijo. «Tardaré una hora más o menos». «Oh, no podemos pedirle eso, señora», protestó el joven. «Es muy amable por ofrecerse, pero podemos buscar a alguien en el pueblo». «Tonterías. Lo tendré arreglado antes de que lleguen al pueblo». Ya estaba reuniendo las herramientas, con sus manos de 84 años moviéndose con la misma seguridad que habían mostrado 62 años antes. «Además, quiero hacerlo». Arregló el carro mientras la joven pareja observaba con asombro. Cuando terminó, la joven dijo tímidamente, «Muchas gracias». «¿Cómo aprendió a hacer eso?» Leela sonrió recordando, «Hace mucho tiempo, arreglé un carro roto para un vaquero que no pidió ayuda, y eso cambió nuestras vidas. Así que ahora, cada vez que veo algo roto, lo arreglo».
Nunca se sabe lo que puede resultar de un simple acto de bondad. Esa noche, sentada sola en su porche, Leala sintió una presencia a su lado que había estado ausente durante 10 años. No era aterradora ni extraña, era reconfortante, familiar, querida. ¿Es la hora?, preguntó al aire vacío. La presencia pareció fortalecerse y ella escuchó en su corazón más que en sus oídos. Cuando estés lista, yo he estado esperando. Lela miró el rancho que ella y Quad habían construido, la tierra que habían trabajado y el legado que habían creado. Pensó en sus hijos y nietos, todos prósperos y felices. Pensó en la carreta rota que había arreglado hacía tantos años y en el vaquero que le había pedido que se quedara. Estoy lista, dijo en voz baja. He cumplido mi promesa. He vivido plenamente y he ayudado en lo que he podido. Pero ahora estoy lista para volver a verte. Esa noche se acostó sintiéndose más en paz que en muchos años. A la mañana siguiente, Daniel la encontró todavía en la cama, con una sonrisa en el rostro y su diario abierto en la mesita de noche. Había escrito una última entrada con fecha de la noche anterior. Hoy he arreglado una última carreta y me ha recordado a la primera, la que lo cambió todo. He tenido una vida extraordinaria, llena de amor, propósito y significado. Pero ahora me siento preparada para pasar a lo que sea que venga después. Creo que Quad me está esperando y lo he echado mucho de menos. A mis hijos y nietos que lean esto, sabed que sois mi mayor alegría. Vivid plenamente, amad profundamente y nunca paséis por alto algo roto si tenéis el poder de arreglarlo. Nunca se sabe a dónde puede llevarles esa elección. Y recuerden siempre que, a veces, las mejores cosas de la vida suceden cuando menos se las esperan. Cuando se detienen a ayudar a alguien sin que se lo pidan. Cuando se arriesgan en el amor aunque parezca demasiado rápido y demasiado intenso. Su padre me pidió que me quedara y le curara el corazón roto, y yo lo hice, y al hacerlo, él también curó el mío. Construimos juntos algo hermoso, y esa belleza sigue viva en todos ustedes. Los quiero mucho a todos. Al funeral asistieron cientos de personas que acudieron a presentar sus respetos a una mujer que había marcado la vida de tantas personas con su amabilidad, su competencia y su espíritu generoso. La necrológica del periódico la describió como una mujer pionera con una habilidad y una compasión extraordinarias, cuya historia de amor con su marido Quad se convirtió en leyenda. Pero sus nietos la recordaban sobre todo por la sencilla verdad por la que se había regido toda su vida. Cuando ves algo roto, lo arreglas. Y cuando encuentras a alguien que te ve claramente y te ama por completo, te aferras a él y construyes una vida que vale la pena vivir. Daniel Northfield encontró el diario de su madre y lo leyó de principio a fin, y luego se lo pasó a sus hermanos. Decidieron publicarlo, compartiendo la historia de Quad y Lila Northfield con el mundo entero. Se convirtió en un relato muy querido sobre la vida en la frontera y el amor duradero, que inspiró a generaciones de lectores con su mensaje de colaboración, perseverancia y el poder transformador de elegir ayudar sin que te lo pidan. El rancho Northfield siguió prosperando bajo la gestión de Daniel y finalmente pasó a manos de sus hijos y luego a las de estos. La cabaña original, construida en 1883, se conservó como lugar histórico, y el diario que Leila escribió pasó a formar parte de la colección de documentos sobre la frontera del Museo Estatal de Colorado. Pero el verdadero legado de Quad y Lila Northfield perduró en los valores que inculcaron a sus descendientes. Trabaja duro, ama profundamente, cumple tus promesas y nunca pases por alto algo roto si tienes el poder de arreglarlo. Su historia se entrelazó con la historia del oeste de Colorado, como un recordatorio de lo que dos personas pueden construir juntas cuando encuentran la verdadera colaboración. Y en las tranquilas tardes de septiembre, cuando el sol se inclina dorado sobre el valle y las montañas se recortan púrpuras contra el cielo, los veteranos siguen contando la historia de la mujer que arregló una carreta rota sin que se lo pidieran y del vaquero que le pidió que se quedara y también le curara el corazón roto. Fue una historia de amor para la posteridad, nacida de un momento de bondad espontánea
y que se convirtió en algo que duró más allá de una vida. Y al final, eso era lo que más importaba. No el rancho, ni el éxito, ni siquiera los hijos y los nietos, aunque todo eso era importante. Lo que importaba era que dos personas destrozadas se habían encontrado, se habían elegido y habían construido algo hermoso juntos. Se habían reparado mutuamente, se habían curado mutuamente y se habían amado mutuamente a través de todos los retos y triunfos que la vida les había deparado. Y cuando se escribió el capítulo final de su historia, cuando Lila se reunió con Quad, donde quiera que vayan las almas después de que termina esta vida, por fin volvieron a estar juntos. Compañeros iguales, amores verdaderos, dos mitades de un todo que habían estado separadas temporalmente, pero nunca verdaderamente divididas. Su historia estaba completa, su amor era eterno. Su legado estaba asegurado en los corazones y las vidas de todos los que vinieron después de ellos. La carreta que Leala había reparado aquel lejano día de septiembre se había podrido hacía mucho tiempo, pero las ruedas que ella había puesto en marcha aquella tarde siguieron girando generación tras generación, transmitiendo los valores y el amor que ella y Quad habían encarnado. Y eso, al final, fue la mayor reparación de todas. No un radio roto ni un corazón herido, sino la creación de algo que perduraría mucho tiempo después de que ellos se hubieran ido. Un testimonio del poder del amor y la colaboración y de la sencilla decisión de ayudar a alguien sin que te lo pidieran.